con los alquileres, con familias que al no poder llegar o acceder a su vivienda propia no tienen otra opción más que alquilar. Es algo que sucede en toda la Argentina. Se calculan que más de 8 millones de familias necesitan esta modalidad para poder vivir, para poder elegir un lugar para vivir, y por eso es tan importante y se viene discutiendo desde hace mucho tiempo esta nueva ley de alquileres que va a modificar las condiciones en las que se van a realizar estos contratos. Se calcula que en Córdoba son cerca de 900.000, por eso es un tema importante que lo vamos a desarrollar a través del móvil de Arriba Córdoba. Allí está Roxana para contarnos un poquito más de qué se trata y sobre todo qué es lo que vamos a tener que mirar con mucha atención si finalmente esta ley se aprueba en la Argentina, Roxy. Bueno, Alejandra, lo primero que hay que decir es que la ley ya tiene despacho en la Comisión de Diputados y se cree que en realidad podría aprobarse antes de fin de año. Tiene 10 puntos. Ustedes saben que desde sus orígenes fue una ley polémica, tan polémica como necesaria. Varios de esos puntos han sido portados por la Asociación Acción y Defensa del Consumidor e Inquilinos. Ezequiel Vergara nos va a contar y vamos a hablar de cuáles son las principales características que tiene esta ley. Ezequiel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, con mucha expectativa porque desde el año 84 que no tenemos una ley de alquileres o una ley que trate específicamente los problemas de los alquileres. Algunas de las cuestiones que nosotros vemos elementales son la constitución de un domicilio electrónico. Las partes van a poder fijar un correo electrónico para hacerse notificaciones. La cuestión de la prohibición de hacerle firmar pagarés a los inquilinos es una problemática muy frecuente aquí en Córdoba y que trae muchos problemas. También la cuestión del depósito que se tiene que devolver actualizado. Fundamentalmente la cuestión del plazo, que el plazo sea de 3 años en lugar de 2 años que era como estaba hasta ahora o como está actualmente en el Código Civil y Comercial. O sea, que el contrato no sea más de 2 años, sino ya de 3. El contrato va a fijar un plazo mínimo de 3 años, el plazo mínimo legal, en protección, por supuesto, del inquilino. Bueno, y uno de los temas que está generando polémica, donde no hay acuerdo, es el tema de cómo se van a actualizar los precios. Exacto, esta es una cuestión que nosotros no la hemos propuesto en nuestros proyectos originales y que tiene que ver con la fijación de la indexación. La indexación está prohibida en Argentina desde el año 91, justamente está prohibida para evitar que se genere una bola de actualizaciones en lo que es el precio de los alquileres. Lo que pasa, por ejemplo, con los planes de auto, que uno no sabe todos los meses cuánto es lo que tiene que pagar. En una ley de alquileres que apruebe una indexación del precio de los alquileres fijada en relación a los índices que publique el INDEC, puede ser peligroso en cuanto el inquilino no va a saber cuánto es lo que va a tener que pagar mensualmente. Bueno, pero del otro lado, el propietario dice, en definitiva, también si se aplica un índice que no esté acompañando a la inflación, mi propiedad yo la estoy alquilando y me queda desactualizada. ¿Eso es así? En realidad, esto venía siendo así. Básicamente el sector inmobiliario, las inmobiliarias reclamaban que se fije un índice de actualización y la jurisprudencia, incluso la Corte Suprema, venía manteniendo la prohibición de la indexación. De hecho, en el año 2016 la Corte sostuvo a la prohibición de la indexación en protección de los inquilinos. Básicamente se fijaba un aumento que se llama escalonado, es decir, un aumento cada 6 meses, cada 8 meses o cada año, de acuerdo al acuerdo entre las partes, y en base a eso se aumentaban los precios. Lo que se pretende ahora es que el Banco Central publique una tablita en la cual mensualmente se va a fijar cuál fue el índice de inflación en base al índice de precios al consumidor y al RIPTE, que es el promedio de la remuneración de los trabajadores que están en relación de dependencia. Bueno, y el otro tema que siempre muchas veces genera inconvenientes a la hora de alquilar son las garantías. ¿Qué es lo que establece esta nueva ley? Lo que establece básicamente es ampliar el abanico de posibilidades de garantías que tiene el inquilino y la obligación del dueño de aceptar una de estas garantías si son correctamente presentadas. En este sentido es un avance, pero consideramos que en definitiva eso va a estar sujeto luego a la ejecución de la ley. Vamos a tener que ver cómo se implementa la ley para saber si esto realmente sirvió, lo de darle al inquilino la posibilidad de realizar estos distintos tipos de garantías, o si en definitiva el dueño, si no le presenta la garantía que quiere, termina no alquilando y en eso se resuelve el conflicto. Bien. Decías recién vos que los contratos ya no van a ser más de 2 años, sino de 3. ¿Qué es lo que se prevé en relación a los desalojos? Porque muchas veces pasa que el inquilino deja de pagar porque no puede o por alguna otra razón, y el propietario tiene que batallar muchísimo tiempo en la justicia para poder hacerlos desalojar. Bueno, por supuesto, el tema de los desalojos es importante, pero esa regulación del procedimiento de desalojo es competencia de las leyes provinciales, con lo cual este proyecto no habla ni toca la cuestión de los desalojos porque básicamente es materia de los códigos procesales de las distintas provincias.
¿Y la comisión inmobiliaria quién la va a tener que pagar? ¿El inquilino o el propietario? Bueno, en eso nosotros hemos insistido muchísimo en la legislatura con un proyecto que prevé que se pague básicamente entre las dos partes, que pague solamente el 50% del inquilino. Lo cierto es que este proyecto contempla la cuestión pero en forma bastante difusa. No establece concretamente que no la va a pagar el inquilino, sino que establece que la obligación no será solidaria. Con lo cual en la práctica de nuevo vamos a ver qué hacen las distintas leyes provinciales que son las que tienen la competencia para regular los honorarios profesionales de los corredores, los martilleros públicos, en fin, los que en definitiva terminan cobrando esa comisión. Ezequiel, a partir, si es que finalmente se aprueba ya esta nueva ley de alquileres, ¿el propietario va a tener que registrar el contrato ante la AFIP? Bueno, sí, eso es un tema que obviamente pasa por una obligación legal. En realidad, la obligación de registrar ante AFIP está desde antes de esta ley. Se supone que todo aquel que tiene una propiedad debe denunciarla, debe dar la factura correspondiente por el alquiler. Y el problema que tenemos es esta cultura argentina de no dar recibo, no dar factura por nada. Y por eso esta ley recuerda a todos los propietarios de su obligación de dar factura al inquilino cada vez que paga el alquiler. No es algo que debería recordarlo la ley, sino que ya es obligatorio, pero lo que hace la ley es reafirmar que frente a un conflicto judicial, el propio tribunal le va a avisar a AFIP de que existe este alquiler y que lo registre. Porque esto le permite al inquilino deducir el alquiler del impuesto a las ganancias. Exactamente, pero independientemente de lo que le permita, es obligatorio siempre de todos los locadores dar una factura válida ante AFIP. Bueno, otro de los puntos son expensas extraordinarias. ¿Qué es lo que prevé esta nueva ley? Este es un tema muy polémico, tenemos permanentemente conflictos entre dueños, inquilinos y los que son los consejos de administración o los administradores por el tema de las expensas. Se le cobra muchísimas veces a los inquilinos cuestiones que de ningún modo le corresponden, como por ejemplo la pintura de todo el edificio, que ponen rejas o ponen una entrada adicional o instalan alarmas y todo eso se lo cobran al inquilino. De ninguna manera le corresponde pagar eso. Pero, a ver, me pongo del otro lado. Sí. El propietario que dice, pero ¿por qué no le corresponde? Si el edificio está pintado y el inquilino vive en ese edificio, él está disfrutando de un edificio en buenas condiciones. Bueno, por supuesto, si se pinta todos los años, le corresponde y sería una expensa ordinaria. Ahora, si se pinta todo el edificio, el frente y cuestiones adicionales que se pintan una vez cada 10 años, son cuestiones extraordinarias que las tienen que pagar los propietarios, porque el inquilino no disfruta de eso, termina su contrato, se va del inmueble y luego, si quedaron las rejas puestas durante 50 años, las paga un inquilino que no va a vivir 50 años en esa propiedad. Bueno, por último, ¿ustedes tienen algún punto en particular que estén objetando? Sí, particularmente objetamos que se ha dejado de lado la incorporación de cuándo se aplica la ley de defensa del consumidor a estos contratos. Es un punto fundamental, se ha omitido por parte de los legisladores expedirse al respecto, y si bien consideramos que se aplica lisa y llanamente la ley de defensa del consumidor, deberían haberlo recordado y puesto expresamente en esta oportunidad histórica de reformar el Código Civil. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Ezequiel Vergara, repasando algunos de los puntos que prevé esta nueva ley de alquileres, que como decíamos al comienzo, ha sido muy necesaria, pero por supuesto que ha venido acompañada de polémica. Siguen ustedes. Bueno, muchas gracias, Roxy. Por supuesto que vamos a seguir hablando, sobre todo si es que efectivamente ya antes de fin de año entra o no en vigencia, o habrá que esperar hasta el 2020. Hablamos ahora con Roberto. Expectativa de que se apruebe como decía Roxana recién, esta semana o antes del final de este mandato, antes del cambio de composición de la Cámara de Diputados y Senadores. Bueno, hay que ver cuántas son las leyes o las normativas que salen antes, ¿no? Fundamentalmente para que empiece a regir a partir de febrero, marzo, que es donde está la masa más grande de renovación de contratos. Sí, claro, por supuesto. Bueno, vamos a hablar ahora del Surbac.